esta parte de niveles y tratamientos. Ingeniero, una pregunta. En sí, ¿qué es lo que vamos a hacer con los artículos? Van a identificar esto. Niveles y tratamientos, por ejemplo, qué se hizo para reducir el error experimental, si es que acaso se hizo algo o se menciona, qué factores controlables habían, cuáles no eran controlables, cuáles fueron los factores estudiados, cuál era la unidad experimental, la variable de respuesta, en qué consistía el experimento, ¿verdad? Básicamente eso, y tal vez que ustedes establezcan esta tablita. No sé, creo que no está ahí, ¿verdad? Pero ustedes pueden hacer la tabla y poder, de la información que leen ahí, poder extraer qué es lo que se estaba estudiando y qué tratamientos hubo. Básicamente eso. Bien, ya habíamos hablado de esta parte, ¿verdad? Y también esta, pero aquí ya lo vemos como un proceso. Continuar. Este es un ejemplo de factores y variables en la fabricación de un envase plástico. Este está tomado del libro, del mismo libro o del mismo capítulo que les envié a ustedes. Y entonces tenemos un proceso. Básicamente ustedes harían algo como esto, ¿verdad? Aquí solo van a escribir el proceso, ¿no? O sea, no van a describir cuál es el proceso, solo digan proceso. ¿Qué materia prima agregaron? ¿Verdad? ¿Qué factores de diseño? Está bien. En este caso, tiempo de ciclo. Cuando hablamos de factores, estamos hablando de variables, ¿no? De los valores que, principalmente los que queremos controlar. Tiempo de ciclo, por ejemplo, presión de molde, velocidad de tornillo, temperatura, tiempo de curado, tiempo de humedad. Estamos en un ejemplo específico para fabricar un envase plástico. Estos serían factores que influyen, ¿verdad?, en el proceso de manufactura de ese envase plástico. Y aparte de eso tenemos los factores de ruido, que son aquellos que no tenemos mucho control, ¿verdad?, pero que pueden afectar el resultado, pueden causar variación, o sea, puede haber variación debido a estas causas. Por ejemplo, parámetros de calidad del proveedor. Usted puede ser que todo su proceso usted lo tenga controlado, pero el proveedor no le está dando un material estandarizado. Usted está trabajando con material que tiene variabilidad en su calidad. Entonces, esa variabilidad de la materia prima le va a afectar en sus resultados. Química del plástico, otras variables del proceso, aunque no se mencionan aquí, ¿verdad? Variables ambientales, luz, temperatura, etcétera. Pero en los ambientes nuestros, estas variables son más controlables, porque me refiero a la tecnología de alimentos. Cuando ustedes están desarrollando un producto, normalmente lo hacen en un ambiente cerrado, en una fábrica, con condiciones controladas, con temperatura controlada. En algunos lugares hasta la humedad está controlada. Pero, por ejemplo, donde procesan, tal vez ni siquiera procesan, solo envasan harinas, condimentos, por ejemplo, son polvos. En esos lugares no debe haber humedad. En esos lugares debe estar fresco, pero no húmedo, porque también si está muy caliente, entonces la gente empieza a sudar y es humedad en el ambiente. Así que deben haber buenas condiciones. Tampoco queremos polvo en el aire porque puede dañar los pulmones de las personas que operan. Así que hay ambientes controlados dentro de este proceso, que no es lo mismo que cuando ustedes siembran en el campo, que un día puede haber mucho sol, otro día tiene menos horas de sol, un día puede llover, 3 días no llueve, 5 días no llueve. O sea, esos son, en este caso, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la agricultura, tenemos más variables poco controlables. Podríamos controlar, por ejemplo, el riego, pero tal vez no nos damos cuenta o podemos tener controlado el riego, pero tal vez cae un aguacero durante la noche o llueve todas las noches y se nos hace difícil saber realmente qué tanta agua recibieron las plantas. Eso sería una variable no controlable debido al ambiente, a la temperatura, a la falta o al exceso de luz.
Entonces son difíciles de controlar y esos causan ruido en nuestro proceso. ¿Qué quiere decir ruido? Pues que nosotros estamos investigando cómo afecta X1, X2 y X3 o X sub K, cómo me afectan a las características de calidad o a las características de salida que yo quiero. O sea, cómo me afecta en el resultado. Pero yo no puedo atribuir todos los valores de mis resultados a simplemente estas características. Porque hay otros factores que hacen ruido, que me afectan, pero que yo no las estoy controlando y no, o se me hace muy difícil controlarlas, pues tienen cierta influencia y yo tengo que tener cuidado en no atribuir todo a estas variables. Bien. No sé si aquí tienen alguna pregunta o algún comentario. Todo claro. Bien, vamos a un ejemplo familiar aquí. Ustedes probablemente si tienen bastantes hermanos, si alguno de ustedes viene de una familia numerosa, en mi casa éramos 4, todos fuimos criados aparentemente, ¿verdad?, con las mismas reglas. Entonces podríamos decir que teníamos estos mismos factores, misma genética y todo eso. Pero hay factores de ruido. No todos nacimos al mismo tiempo, no éramos cuatrillizos. Aunque fuéramos gemelos, los resultados con todos serían distintos. Así que no podemos atribuir todos los resultados que tengamos a aplicar los mismos tratamientos. De hecho, no se tratan igual. Nunca tratan igual al hijo mayor que al más chiquito. Siempre hay diferencias, ¿no?, por el tiempo, por la posición económica familiar, todo eso. Entonces, esos podrían ser factores de ruido en un ambiente de sociología, poniendo un ejemplo de sociología. Listo. Pues sí, seguimos aquí. Bueno, básicamente esto es lo que harían con el trabajo que les voy a pedir y van a responder algunas preguntas. Ahora vamos a ver las etapas en el diseño de experimentos. Hay distintas etapas. Lo primero es planear. Pero esta planeación más adelante puede regresarse. O sea, si nosotros hemos planificado un experimento, vamos haciendo el marco teórico, vamos desarrollando la metodología, es posible que más adelante nos demos cuenta que nuestro objetivo cambia. Y al cambiar el objetivo, tenemos que volver a cambiar toda la planificación a veces. Entonces, en este caso, ¿verdad?, sí vamos a seguir una secuencia lógica, pero no significa que todo lo que se planeó al inicio es lo que se va a hacer al final. Es posible que al planificar nos demos cuenta que tenemos restricciones de dinero, de tiempo, de recursos de algún tipo, ¿verdad?, y que no sea factible realizar todos los experimentos que planificamos. Y entonces tengamos que decidir por reducir la cantidad de muestreos, de réplicas, de estudios que vamos a realizar. Entonces, la primera etapa es planear y realizar el experimento. Una vez realizado, nosotros procedemos a analizar, interpretamos ese análisis, un análisis estadístico, ¿verdad?, de los datos, porque lo que estamos obteniendo a partir de esta planificación son datos específicos, mediciones. Y esas mediciones nosotros las vamos a evaluar estadísticamente. Las interpretamos y obtenemos conclusiones. Básicamente es la estructura que ustedes van a ver en el artículo científico. Dicen qué es lo que van a hacer, lo ejecutan, analizan esos resultados y dan al final las conclusiones sobre si se acepta o no la hipótesis, ¿verdad?, originalmente, o la hipótesis planteada originalmente. Bien, primero se crea la matriz de diseño, que parecido a lo que vimos anteriormente, ¿verdad?, es decir, tratamiento 1
nivel bajo, nivel alto, tratamiento 2, nivel bajo, nivel alto, o factor 1 y factor 2, y luego crear los tratamientos posibles. Entonces, eso sería la matriz de diseño, es el arreglo formado por los tratamientos que serán corridos, incluyendo repeticiones. Planeación y realización es entender y delimitar el problema u objeto de estudio. ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que quiere saber con este experimento que va a correr? Elegir las variables de respuesta que va a medir en cada punto del diseño y verificar que se mide de manera confiable. Aquí, que se mide de manera confiable significa que estamos seguros de que estamos midiendo las respuestas correctas, las que deseamos obtener, y que el equipo que estamos utilizando es exacto o preciso, que lo sabemos utilizar, que estamos debidamente capacitados y entrenados para hacerlo, para interpretar esas respuestas. Porque lo que queremos es reducir el error experimental. Si nosotros tomamos medidas al azar y no tenemos experiencia en lo que esos resultados significan, es posible que no tomemos bien las medidas, o es posible que estemos midiendo cosas que no tienen un impacto significativo en el avance que queremos lograr. Determinar cuáles factores deben estudiarse o investigarse de acuerdo a la supuesta influencia que tienen sobre la respuesta. Aquí, ¿verdad? Es interesante porque partimos de supuestos. De hecho, hacemos experimentos porque queremos saber qué pasaría si. No sabemos la respuesta. Asumimos una respuesta. Tratamos de comprobarla. Y si no obtenemos pruebas para poderla comprobar o verificar, entonces decimos, no se pudo comprobar. Probemos otra cosa. Cambiemos, descartemos esta suposición y tengamos nuevos supuestos. Entonces, es supuesta la influencia que tienen algunos factores tal vez en la respuesta. Nosotros podríamos pensar, por ejemplo, que el rendimiento académico de los estudiantes se debe a la genética o a la condición económica o a una combinación de ambas o a los valores familiares. O podríamos establecer diversos factores que creemos que influyen en este resultado. Pero ustedes van a encontrar excepciones a la regla en todos estos. Van a encontrar personas de diferentes estratos sociales que tienen buenos rendimientos, de diferente cultura familiar que tienen buenos rendimientos y malos también, ¿no? O van a encontrar personas que genéticamente proceden de familias donde tanto el padre, la madre, los abuelos han sido brillantes, o no hay un historial de brillantez en cuanto a estudios, pero que en el hijo se ve el efecto contrario. Así que no todo lo podemos atribuir a un solo factor. Casi siempre es una combinación de factores y lo que se busca es ver qué combinación de factores producen el mejor resultado. No el óptimo, ¿verdad? Pero porque no vamos a encontrar el óptimo ahorita. Vamos a encontrar la dirección. Vamos a saber en qué dirección apuntar. Por lo menos eso, inicialmente tenemos un primer camino para decir, ok, probemos ahora moviendo la hipótesis hacia acá. Ingeniero. Dígame. Entonces la matriz de diseño sería como el primer paso en la planeación. Bueno, en las etapas del diseño. Es que usted primero va a determinar cuáles son sus niveles, ¿verdad? O cuáles son sus factores que va a controlar. Algunos los va a controlar, pero no los va a estudiar, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, usted, si no quiere que, va a ser vino, ¿verdad? Y no quiere que se le dañe por la luz, pues voy a forrar el bote. Y listo, ya lo controló. No va a hacer experimentos con el bote transparente, porque ya sabe que se le va a dañar. Entonces, no lo hace. Pero esto ya lo controló y como ya lo controló, no es parte de la observación ni nada de eso. Pero otros factores
sí los va a controlar, y esos son parte de la matriz. Esta es la matriz, ¿verdad? Usted determina, voy a evaluar este factor en estos niveles y este factor en estos niveles. Y por lo tanto voy a tener tal número de tratamientos. En este caso, 4 tratamientos. Y la variable que quiero observar como resultado es esta. Porque la respuesta podrían ser muchas cosas, ¿verdad? Podríamos tratar de evaluar, no sé, digamos que están haciendo lácteos y quieren obtener mayor rendimiento no sé, en la elaboración de queso mozzarella. Pero entonces, ¿cómo van a medir ese mayor rendimiento? ¿Qué pasa con lo que sobra, con el desperdicio? Que no sería desperdicio, con el suero que se utiliza. ¿Qué otros rendimientos se pueden obtener de ahí? Ustedes quieren mejorar producción, tiempo, pueden mejorar sabor, puede ser que mejoren textura, puede ser que mejoren elasticidad del queso, no sé, o sea, tienen que escoger una o varias variables de respuesta, como aparece aquí, ¿verdad? Puede haber Y1, Y2, Y3. Usted quiere saber qué combinación de estos factores me va a causar un impacto en estos otros. Pero sí, la matriz es esto, ¿no? La matriz de tratamientos, la matriz de diseño. Falta un minuto, vamos a volver a entrar a